¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Semana y hoy queremos hablar y debatir sobre un tema muy importante. Como ustedes saben, la portada este fin de semana, Cuba, el dossier secreto. Semana revelando un informe oficial que pone al descubierto la indebida estrategia de injerencia de Cuba en Colombia y alerta, por supuesto, en el gobierno. Y para hablar y debatir sobre este tema hemos invitado a dos congresistas. En primer lugar, al representante Eduardo Rodríguez. Eduardo, bienvenido a Semana. Juan, un placer estar con ustedes. Un saludo para todos los que nos están viendo en Semana. A usted, representante, muchas gracias. Senador Armando Benedetti, bienvenido a Semana. Bueno, saludarlos a ustedes, especialmente a Juan, Pía y a mi compañero y colega, el doctor Rodríguez. ¿Qué decir sobre este informe y sobre las relaciones en últimas entre Colombia y Cuba? Que yo le pediría a Semana que con el mismo rasero que pueden entonces hacer de alguna u otra forma una verificación o una medición supuestamente de influencia de un país en el nuestro, yo creo que se hiciera con ese mismo rasero a lo que hoy es la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Creo que tendría que irse todo el mundo. Entonces, no puede ser que por unas suposiciones de que alguien supuestamente fue sacado de Estados Unidos por espionaje, sabiendo las tensiones que han tenido esos países, sobre todo en ese año, que creo que es el 96 que ustedes relatan. Entonces, yo no veo tan grave, ni veo mucho asidero, digo yo, de forma densa o de argumentos fuertes para creer que Cuba está influyendo en nuestras elecciones. Yo no quiero creer que este es un capítulo más, otra vez, de la mal llevada relaciones exteriores que ha llevado nuestro país en los últimos meses, con referencia al tema de Guaidó, con referencia al tema de los mercenarios que encontraron en Barranquilla, a los otros gringos que encontraron yéndose por ahí, a traer otra vez tropas gringas que siempre dije que no eran para el narcotráfico, sino para meternos en una pelea con el hermano país. O sea, como si se nos olvidara que el único contexto internacional no es Cuba y Venezuela, sino también es Rusia, China, India, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y a esos criminales, que son pocos, a esos criminales hay que atacarlos con todo el peso de la ley. Y se ha venido haciendo. Usted mismo vio las cifras, cómo se disminuyó notablemente los homicidios, la cifra más grande de la historia, pero no obstante, todos los días, mira el Twitter del Ministerio de Defensa, todos los días capturamos un criminal. Hoy, por ejemplo, se desmanteló una banda criminal en Antioquia, pero también se cogió un cargamento de droga muy alto, evaluado más o menos en 2.000 millones de pesos. Aquí se está trabajando contra la delincuencia. No obstante, quiero hacerle referencia a otro tema. Usted dice que quizás no andamos preocupados, pero mire lo que hizo Cuba en Venezuela. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Por supuesto que tienen una influencia y por supuesto que son aliados de Venezuela, y como aliados de Venezuela hay que prender las alarmas, porque allá es donde están los criminales del ELN. Ojalá vinieran acá al país a darle la cara, pero usted ya sabe cómo actúan las guerrillas, y hoy podemos decir, y usted mismo lo dijo en el Congreso alguna vez, que en Colombia no se puede hacer política con armas, que eso ya no se puede hacer en este país, y que nosotros somos una democracia seria, respetable, donde cualquier ideología puede llegar a cualquier cargo público, de tal manera que lo que sí tenemos que defender es esa soberanía, digamos que esa voluntad de podernos proteger como democracia, para que no nos pase lo que pasó, por supuesto, en Venezuela. Yo no he venido aquí a defender a Cuba. Yo he venido como analista, si me lo permiten, y como senador, en el cual creo que lo que está revelando hoy Semana no le veo esa fuerza o esa provocación de un país contra Colombia, primero. Segundo, yo no he dicho que todos los colombianos sean bandidos. Lo que sí he dicho es que hay más bandas criminales, más asesinos, más violadores, más de todo que en cualquier otra parte de la comunidad. No. Y que entonces un país que no puede controlar su propia casa quiere salir a controlar también países del Caribe, o que creen que los países del Caribe están conspirando o son los dueños de toda esa violencia. Ahora, Senador, he olvidado otra vez de que Cuba influyó en Venezuela. No influyó tanto, ayudó fue para el tema de la medicina, pero yo no voy a defender ese tema, porque ustedes siempre nos venden como que Cuba va a venir a dañarnos como Venezuela, como si Estados Unidos lo hubiera vuelto Japón o lo hubiera vuelto Suiza. Porque es que la derecha siempre se la pasa diciendo, nos van a convertir en esto el castrochavismo, como si ustedes tuvieran una invitación o lo hubieran hecho pensar que somos Suiza o Japón. Ninguna de las dos cosas son posibles. Entonces, yo creo que yo lo invito a que deje polarizar, porque eso es muy importante.
Benedetti, yo lo termino con esto. Yo creo que la izquierda y la derecha están mandadas a recoger. Eso es como cuando le están pegando cacho a alguien y vive pendiente de los cachos que le pegan a los demás hombres en el edificio. O sea, uno estar pendiente de que Cuba va a influir en las elecciones. Pía, ¿cómo tú puedes estar pendiente de que Cuba va a influir en las elecciones cuando aquí la gente compra votos, mata por votar, se roban las elecciones, hay influencia en el narcotráfico, hay de todo? Y tú, en vez de estar pendiente de cómo solucionar su problema, tú crees que Cuba va a influir en las elecciones primordiales. Es una cosa bastante absurda. Semana obtuvo estos documentos de entidades del Estado que hacen inteligencia, que hacen investigación, y en estos documentos se hace un conteo de cuántos cubanos hay en Colombia. ¿Hasta qué punto que las entidades de inteligencia del Estado estén tan pendientes de los ciudadanos de un país que llegan a Colombia? Bienvenido todo el mundo a Colombia. Necesitamos que nos visiten, que conozcan lo hermoso que es este país y cómo lo hemos transformado desde hace unos años. Pero igualmente hay que atacar cualquier crimen internacional o transnacional, y también cualquier no ideología. Es que la ideología es lo de menos. Se puede pensar aquí en Colombia como quiera. Aquí lo importante es cuando esa ideología acaba con las vidas, cuando secuestra, cuando extorsiona, cuando genera miedo y por supuesto cuando genera terrorismo. De tal manera que nosotros sí tenemos que estar pendientes de lo que está pasando y pendientes de cuidar nuestra democracia para que no haya influencias externas como las de Cuba o Venezuela o Rusia. En un país en donde asesinan para que la gente vote, en donde la secuestran para que la gente vote, donde el narcotráfico influye, una vez el 35% del Congreso era de paramilitares, ¿van a estar pendientes de lo que Cuba puede influir en una elección? ¿No creen que tenemos problemas mayores como para nosotros estar pendientes de un dossier de Cuba que nos está infiltrando una cantidad de gente? ¿Sabe cuál es el problema de las cosas que están pasando aquí, Eduardo? No es tanto la pobreza que hay en este país. El problema aquí es la desigualdad que existe en este país. Es lo que la gente no se aguanta. Mientras el 1% de las fincas tienen el 83% de las hectáreas cultivables de este país, esa distribución, esa desigualdad es casi que imposible de venir entonces a tener ese tema. Porque yo sí creo que hay que combatir la desigualdad, pero la desigualdad no se combate con pobreza, sino generando riqueza. ¿Por qué es el grado de violencia que hay aquí? Por la desigualdad que existe en este país. Y esa desigualdad no puede ser entonces tapada que por culpa de Cuba. No podemos salir a echarle la culpa a Cuba de todos los errores que tiene nuestra democracia, que de alguna forma fueron mejorados, y Edward ayudó muchísimo en el tema del código electoral. Pero por eso le quiero insistir, Pía, no vengan aquí a decir que nuestro principal problema de las próximas elecciones es Cuba. Pues Cuba no va a influir en absolutamente nada. Nadie la ve ni como potencia militar, ni la capacidad de reclutar gente. Eso es de dónde me sacan esa película. Y si quiero coger ese rasero, nada de Colombia, de Estados Unidos en Colombia, para que vea que habría que entonces... Y todo aquel que esté buscando no traer cosas buenas al país, sino cosas negativas, pues tiene que salir del país, porque ante todo tenemos que cuidar esa los colombianos. De acuerdo, pero eso no da para entonces señalar que hay un dossier y toda una conspiración en contra del Estado y para influir en las próximas elecciones, cuando ni siquiera podemos contener qué distorsiona en nuestro país las elecciones. Senador, es algo bastante... Sí. Si están preocupados por las elecciones, si hay una lista de 69 cosas, Cuba está en las 69. Tenemos desafortunadamente, senador, que despedir. Del robo, de la registraduría, del conteo de votos, del software, del transporte. Pero recuerde que todo eso nosotros lo combatimos con la ley 1864 de delitos electorales. De acuerdo. En eso nosotros hacemos duro contra los corruptos. Senador Armando Benedetti, pues muchas gracias por estar aquí en Semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a Pía, a usted y a Carlos, y a Edu. Bueno, representante Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Semana. Juan, un saludo para usted, para Pía y por supuesto para el senador Armando Benedetti. Pues esto es el debate sobre Cuba, el dossier secreto, un informe muy importante. Ha hablado el senador Armando Benedetti y el representante Eduardo Rodríguez. Y por supuesto, recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales como @Revista Semana.